Y ahora voy a hacer algunos ejercicios con el amplificador operacional. El amplificador operacional se encuentra aquí. Hay una etiqueta solamente con amplificador operacional. Y aquí tenemos varios configuraciones. Vamos a trabajar primero con el de 3 terminales, que es el que hemos estado viendo en los ejercicios. Ahí tenemos automáticamente, pone las entradas, se llama U1 y voy a realizar algunas pruebas. Primero voy a configurar, voy a hacer uno inversor, ¿no? Un amplificador con ganancia inversa. Entonces yo necesito una fuente de poder. Vamos a ponerla en DC primero. Necesito referenciarla con tierra. Una resistencia de entrada. Necesito una resistencia de salida. Voy a ponerla por aquí. Y voy a unir aquí el más. Lo voy a poner con una tierra. Voy a comenzar a unir los demás puntos de interés. Aquí voy a retroalimentar. Y aquí también tengo que hacer una retroalimentación. Sí. Aquí me salen los nombres, las líneas. Yo puedo quitarle esa opción. Para que sea más limpio el dibujo. Bien. Esta es la primera simulación. Vamos a ver algunas características. Bueno, vamos a ver. Voy a poner el ítem. Entonces, cuando escojo yo el ítem, aquí pongo en configuración, me van a salir todas, varias de las funciones que ya estuvimos hablando, que son características ya no ideales, sino irreales, ¿no? Input offset voltage es el voltaje de compensación de la salida, que yo lo tengo que calcular con el voltaje de compensación, una de las cosas que hemos hablado. Hoy tenemos las corrientes también de compensación. Vamos a ver cómo se calcula. Aquí tenemos cómo voy a yo polarizarlo, ¿no? Entonces mi V más va a ser 12 voltios y mi V menos va a ser menos 12 voltios. Ok. Habíamos dicho que en condiciones reales el operador actúa de manera diferente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a entrar a la simulación. Voy a calcular. Voy a ver cuánto voltaje tengo acá. La ganancia de cuánto sería aquí. Voy a escribir por mensaje. ¿Cuánto sería la ganancia aquí en este circuito? ¿Y cuánto sería el voltaje de salida según la teoría? Dicen menos 5 voltios, ¿no? Vamos a ver si la teoría correcta. La ganancia sería de menos 1.
porque tanto RF como R1 tienen el mismo valor, y la salida es de menos 4.99 voltios, aproximadamente 5 voltios. ¿Por qué no me da 5 voltios exacto? Porque, repito, esto es un simulador muy parecido a un escenario real. Cuando ustedes implementen un OPAN, un LM741, les va a dar muy parecido a estos valores porque ya toman en cuenta todos los voltajes utilizados para la propia operación del OPAN. Entonces hay que compensar el voltaje para que nos dé 5 voltios. Por eso vienen las características. Pero bueno, está bastante aproximado y está bien. Vamos. Ahora, ¿qué pasa si yo comienzo a cambiar las ganancias? Estoy en modo simulación, pero sí me permite editar una resistencia, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo pongo 2 aquí? ¿Es correcto eso? Por el chat. ¿Está bien? ¿Correcto? En teoría, ¿cuánto debería salir si tengo 2 kiloohmios y 1 kiloohmio de entrada? Correcto, menos 10, ¿no? Menos 10. Así es. Pero por las cuestiones de compensación no sabes. ¿Qué pasa si yo pongo 3K? ¿Cuánto sería el voltaje de salida? Dice menos 15 voltios. Ok, ahí está el punto importante. ¿Y por qué? Aquí voy a recalcar. En teoría sería menos 15 voltios. ¿Sí? Eso sí, si el amplificador operacional fuera ideal. Pero estamos hablando de un amplificador operacional real que dijimos en principio que está alimentado por el lado positivo de 12 voltios y por el lado menos 12 voltios. Veamos. Voy a cambiar a 3K. Miren, ¿por qué tengo menos 12 voltios y no menos 15? Por la alimentación. La alimentación es máxima. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que vaya a amplificar, ¿sí? Ya la ganancia no me va a servir porque está fuera del rango. Entonces, la salida del OPAN se va a ir al BCC más o al BCC menos. En este caso fue el BCC menos. ¿Sí? Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Voy a cambiar este detalle. Tengo que parar. Presiono esto de aquí. Pongo ítem. Y voy a alimentarlo con otra fuente. Nosotros en las características la vez pasada habíamos observado que yo puedo tener hasta un máximo de 22 voltios. Vamos a ver si me acepta. 22 y menos 22. ¿Sí? Entonces tengo esta configuración ahora y voy a dar simulación. Ahí sí. Tengo la respuesta esperada de un amplificador operacional ideal. ¿Por qué? Porque yo lo estoy alimentando con el voltaje máximo de 22 voltios. Para efectos de prácticas, ya cuando vayan, a poner, vamos a seguir trabajando con una fuente de 12 voltios y menos 12 voltios. ¿Sí? Para mantener al equipo funcionando en parámetros normales. Entonces, si yo quiero ver realmente la ganancia, lo puedo ver en otro tipo de voltaje de entrada. Miren, en realidad, estos amplificadores operacionales se utilizan para amplificar voltajes muy pequeñitos, tipo una recepción en una antena que viene en el orden de los
microvoltios o milivoltios, yo necesito amplificar cientos de veces para que sea significativo y pueda entrar a otra etapa del circuito eléctrico, del circuito electrónico. Entonces, vamos a suponer que esta entrada sea de 500 milivoltios menos, 5 milivoltios. ¿Cuál es la salida? A ver, ¿cuál es la salida? En este caso, si tengo 5 milivoltios de entrada. Menos 1.5 voltios. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Tengo 15 menos 15 milivoltios. Ahí sí me va a resultar la ganancia porque está lejos el rango del BCC más y BCC menos. Entonces, miren, aquí viene lo interesante de esto de aquí, porque si yo quiero, este 15 milivoltios aún es un umbral muy pequeñito como para que otra señal lo tome como un alto, un 1, lógico. Sí, podría yo tener esto como que 0 voltios, ¿no? Una entrada muy pequeñita. Por eso es que vienen las ganancias más altas. ¿Qué pasa si esto lo multiplico por 10? Con 30K tengo menos 149 voltios, pero lo quiero seguir multiplicando. 300, y aquí tengo, ahí me pasé. Con 3 megas ya me paso. Voy a sacarle una y miren. Con 300K tengo menos 1.49. Pero yo quiero que sea 5 voltios a la salida. Menos 5 voltios a la salida. Entonces aquí yo puedo eh, vamos a ver, y ahí está, ¿no? Si pongo 1000K o 1 mega, yo consigo el resultado. Sin ningún problema. Si esto de aquí va a variar, va a comenzar a aumentar, se va a salir el rango y se va a disparar esta salida a la salida BCC o menos BCC. Esto va a pasar en la realidad. Ok, vamos a hacer un segundo ejercicio con un amplificador no inversor. Amplificador no inversor. Para seguir editando, yo tengo que parar completamente la simulación. Se cojo mi amplificador operacional. Voy a poner aquí. Y teníamos que, asimismo, una fuente de poder en DC. Pero esta fuente, cuando quiero hacer uno no inversor, cambia, ¿no? Con respecto al inversor. Yo la conecto aquí directamente al más. Voy a tener una resistencia conectada a tierra. Y una resistencia que va a retroalimentar.
Voy a dejar mi divisor de voltaje. Ahí está, ¿no? ¿Cuál sería la salida de este amplificador? Menos 5 voltios, dicen. ¿Alguien más? Claro, pues, la resistencia está nunca, ¿verdad? Sale ahí el gol. Vamos a ver. Vamos a poner el voltímetro aquí para ver cuál es el voltaje que tengo. Doy, y ahí está, ¿no? 10 voltios, ¿no? Correcto, 10 voltios. Porque tengo un amplificador no inversor y la ganancia allí es 1 más RF sobre R1, la de entrada. Entonces ahí cambia la cuestión y tengo los 10 voltios. Está confirmado que en simulación tengo allí 10 voltios. Si yo cambio esta multiplico por 10, automáticamente se va a 12 voltios porque sale el rango. Si yo disminuyo un poco a 500 milivoltios, por ejemplo, yo puedo obtener un voltaje alrededor de 5 voltios positivos. Ahora yo voy a conectar en cascada estos dos dispositivos. Ya voy a desaparecer esta fuente de aquí. Y conecto esta salida acá. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener allí? Voy a tener una entrada invertida. Aquí tengo mi fuente de voltaje. Aquí voy a tener dos voltajes. ¿Sí? Voy a generar dos voltajes. Vamos a ver los rangos de estos voltajes. Bien. Como tengo un voltaje que está saliendo aquí alto, yo aquí se me desborda, se satura y va a veces más. Entonces, obviamente yo tengo que bajar esta ganancia un poco para poder observar un cambio. Entonces aquí voy a tener menos 5 voltios y menos 10 voltios. Entonces aquí cuando quieran obtener de una fuente muy pequeña, sí, mira, aquí tengo una pequeña, yo tengo un voltaje y el doble del voltaje. Esta es la configuración. ¿De cuánto máximo va a ser este voltaje? ¿De qué potencia estamos hablando acá? Por cada circuito, estamos hablando de una potencia típica de 500 milivatios, ¿no? Entonces, cualquier carga que consuma menos de 500 milivatios lo va a poder encender. Y aquí estoy recibiendo algo muy pequeñito, 5 milivoltios. Esa es la aplicación interesante del amplificador operacional. Esa es una cantidad que recibo de una antena, por ejemplo. Yo podría escuchar a un parlante una frecuencia que quiera, ¿no? Una regla de frecuencias que puedo hacer con un inductor, un capacitor,
una antena y ahí tengo yo mi reproductor de radio. Vamos a ver cómo está graficando esto. Aquí tengo los 5 voltios. Es la salida. Y los 5 milivoltios pues están muy abajo, ¿no? No, ni siquiera están puestos aquí. Voy a esquemático nuevamente. Tengo pero 1, -5 y -10. Ok. Ahora voy a formar un circuito integrador. El circuito integrador, más, viene acá. Voy a tener una resistencia de entrada, un capacitor, que lo encuentro aquí, donde están los objetos pasivos. Va a ser por default de 1 microfarad y lo vamos a dar para probar. Conecto esta retroalimentación. Acá, está bien allí. Y lo retroalimento aquí a la salida. Ok. Aquí pongo una fuente de voltaje, pero voy a poner una fuente de voltaje alterna. La referencia tierra. La conecto. ¿Sí? Vamos a ver el voltaje aquí. Este punto de aquí. Y el voltaje en este punto de aquí. Voy a anular todos estos voltajes para que pueda verlo mejor en la gráfica. Bien, entonces lo que yo esperaría aquí es que esta señal tenga una ganancia y se vaya integrando porque aquí tengo un capacitor. Vamos a ponerle play para verlos. Entonces, obviamente tengo una señal de 1 kHz. Voy a disminuir un poco. Voy a hacer una señal de 60 Hz como la señal eléctrica. Y aquí tengo un voltaje que está llegando a un máximo, pero no lo puedo apreciar. ¿Sí? Porque está cambiando con el tiempo muy rápido. Entonces voy al graficador. Y ahí está, ¿no? Ahí yo puedo visualizar cómo tengo la entrada y la salida. La entrada es el PR3 y la salida es el PR4. Vamos a ver nuevamente.
Sí, está entrando PR3 y la salida es PR4. Que yo puedo observar que están desfasados, obviamente, porque están integrándose, ¿no? Hay aquí un desfase. Vamos a ver si podemos ver el voltaje de salida. Ahí está el voltaje. No, voy a un poquito disminuir esto. Entonces, si pueden ver, es la integral, ¿no? Está botando un seno, está ingresando una señal sinusoidal, pues aquí se va a integrar. Vamos a ver cómo yo... Ahí está, ahí se puede apreciar mejor con 50 milisegundos por división. Como se vean que no está en fase, porque se está haciendo una integración. Como son sinusoidales, pues en la parte del cálculo diferencial siempre la integral o el diferencial va a ser sinusoidal. Nosotros podemos observar o podemos verificar esto haciendo este mismo experimento con una resistencia. Vamos a brevemente cambiar esto por una resistencia solo para poder observar el efecto integrador. ¿Sí? Vamos a ver el play y vamos a graficar. Entonces la ganancia es un inversor de 1, ¿sí? Pero sale menos 1. O sea, se va a desfasar 180 grados porque es negativo, ¿no? Es negativo. No está haciendo un efecto de integración, pero se está multiplicando por menos 1 al ser un inversor, ¿sí? Menos 1. Ahora, tengo una razón de 1 y 1. Vamos a parar esto de aquí. Nuevamente voy a cambiar por un capacitor para ver el efecto integrador. Sin embargo, la ganancia es otra también, ¿no? La ganancia es 1 sobre RC. Y aquí vemos que estamos hablando de un microfaradio con 1 kilo ohm. ¿Sí? Entonces, yo aquí voy a aumentar un poco la ganancia, bajar un mega. Aquí voy a poner el P4. Vamos a ver el gráfico. Entonces, aquí tengo una señal de salida mucho más pequeña porque la ganancia la afecté. Vamos a ver en línea. Sí, disminuyo la resistencia de entrada. Se dan cuenta, ahí se disparó. Nuevamente lo tengo y aquí no solamente se dispara, sino que, bueno, ya va a otro nivel, ¿no? Cuando tengo en 10K. Entonces estoy ingresando aquí en este momento 1 voltio a 60 Hz y está saliendo una señal de salida de en este rango, ¿no? O centrado casi en los menos 2 voltios. Pero es otra señal, es una señal integrada. Voy a, así como cambié la resistencia, voy a aumentar la capacitancia y miren cómo cambia la señal. ¿Sí? Aumento la resistencia, la capacitancia, perdón, y casi es DC la salida. La voy disminuyendo nuevamente. Ahí está.
Ok, entonces, lo que hemos visto y lo que podemos concluir son, aquí podemos verificar la teoría de los amplificadores operacionales y pueden desarrollar cualquier proyecto para simular cómo serían las salidas utilizando un osciloscopio. Tengo mi multímetro tipo osciloscopio, puedo ver cómo está la salida, cómo está la entrada, tanto en DC como en AC.